Muchas gracias que nos acompañe. Estamos en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Gracias que está con nosotros. Les saludo en nombre de todo el equipo. Es su servidor Javier Solórzano y seguimos con nuestras conversaciones regulares con las y los legisladores de los diferentes partidos políticos. Hoy recibimos al diputado Arturo, bueno, él nos recibe porque al fin y al cabo, bueno, no es tu casa, ¿verdad? Está directamente. Esta no es, pero es la casa del pueblo. Es la casa del pueblo. Es la casa del pueblo, ¿no? El diputado Arturo Ávila Anaya, él es de Morena y es vocero de Morena en la Cámara de Diputados. Querido Arturo. Me da mucho gusto saludarte. Bien, muy contento, muy echado para adelante, con temas bien importantes de la agenda legislativa, de la agenda nacional. Contentos, muy contentos, la verdad. A ver, ¿cómo debe resolver Morena todo este entuerto de los viajes? ¿Qué has pensado? Te he visto en varios lados hablando de ello, pero si te lo pregunto es porque, digamos, yo he insistido en que no se puede generalizar, pero el problema es que es significativo por los personajes a los que has hecho referencia. No le demos vuelta, particularmente a Andrés Manuel López Beltrán. Sí. A ver, yo empezaría por decirte que claramente hay, y no lo podemos dejar de mencionar, una estrategia de linchamiento mediático, ¿no? Y de la oposición en estos casos específicos. Es decir, hay una amplificación de la situación. Estamos hablando de fotografías de personajes muy específicos, de fotografías de personas que si estaban viajando, que si no estaban viajando. Y yo siempre he hecho una comparación que me parece relevante, Javier. Una es, ¿por qué decimos que no somos iguales? ¿No? Bueno, lo decimos porque en el pasado, y tú no me vas a desmentir seguramente, estos viajes se hacían con cargo al erario. Te voy a dar dos ejemplos. El presidente Felipe Calderón en varias ocasiones llevaba unas comitivas gigantes que lo acompañaban en el avión presidencial. Y lo propio y lo mismo hizo Enrique Peña Nieto también en el TP-01, Dreamliner. Y si me apuras. Y gran avión. Salinas. Y bueno, y de ahí para atrás, ¿no? Y nosotros efectivamente venimos como un movimiento de lucha social de años, criticando este tipo de cuestiones. Es decir, una crítica permanente a que no pueda haber un gobierno rico en un pueblo pobre, ¿no? Entonces entramos en la primera parte. Oye, los personajes que hoy son de alguna forma mencionados en los medios de comunicación, ¿lo hicieron con cargo al erario público? No. Por lo menos hasta ahorita es lo que parece. No. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Me parece que quien ha resuelto mejor esta premisa es la presidenta de México, cuando dice el poder es humildad. Y cuando dice, actuemos, como lo decía Benito Juárez, en la justa medianía, ¿no? Porque al final de cuentas, los liderazgos de este movimiento estamos sujetos al escrutinio público. Y tenemos que reconocer que somos parte, efectivamente, de un modelo de políticas públicas distinto a lo que venía, ¿no? En el pasado. Que tenemos un sistema de creencias ideológico que impulsa otro tipo de políticas públicas que tienden a beneficiar a la gente que menos tiene. Y en ese orden de ideas me parece que la congruencia es importante siempre, ¿no? Pero no hay que dejar de decir y de mencionar que efectivamente tenemos la responsabilidad, por un lado, de cuidar a nuestro movimiento, ¿no? Y de ponernos exactamente en esta idea de qué puede provocar cada una de nuestras acciones. Eso porque, es importante. Porque yo podría, Javier, hoy venir a esta entrevista quizás con un reloj de 200,000 pesos. Y podría porque mi pasado es empresarial. Y podría porque quizás puedo, ¿no? Pero, ¿en serio? Estar en un movimiento como Morena, en donde hemos luchado por años por incrementar el salario mínimo, donde tenemos gente que sigue hoy estando en la pobreza, aunque hayamos sacado a 10.5 millones de mexicanas y mexicanos, en donde hemos promovido un discurso de austeridad republicana. ¿Sería congruente que yo trajera ese reloj? Pues no. Entonces el dilema está en no si puedo o no puedo, en la congruencia que tengo con este movimiento, ¿no? Y en ayudarle a la presidenta también, y en el mensaje que tenemos que mandar también. Y no es un tema de hipocresía, es un tema de tomar una determinación de vida. Porque si voy a ser yo un diputado federal y me voy a dedicar al servicio público en un movimiento que representa ciertamente
una lucha por tener mayor igualdad social, por tener prosperidad compartida, por beneficiar a la gente que menos tiene, pues los mensajes tienen que ser de congruencia, de humildad. Y por eso me parece que la presidenta lo hace muy bien cuando dice, el poder es humildad, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues lo que han hecho estos referentes que se han visto en varios lados del mundo, pues no es un delito, no lo es. No, creo que no. No es tampoco un acto de corrupción, ¿no? No es tampoco un cargo al erario público, no lo es, ¿no? ¿Tienen derecho a vacacionar? Pues por supuesto. ¿Pueden ir a otro país distinto? Pues sí, siempre y cuando lo paguen de forma justa y correcta, ¿no? Pero sí me parece que tenemos que tener muy claro que hoy estamos en el escrutinio público, que hoy nos vigilan, ¿no? Y en ese orden de ideas, Javier, pues hay que tener cuidado, hay que cuidar el movimiento. A ver, cuestiones que han surgido, que se han convertido en polémica. Yo creo que, yo te diría, ¿el ejercicio del poder le está sacando problemas o errores a Morena? No, a ver, yo diría que Morena tiene muy clara su agenda política. De hecho, nadie como nuestro gobierno construyó una plataforma, primero político-electoral a través de diálogos por la transformación, de qué íbamos a hacer durante los próximos 6 años. Y tenemos muy claro qué queremos hacer. La agenda legislativa incluso está cargada de reformas constitucionales que tienen un plan y una visión de gobierno muy clara, ¿no? Lo que yo veo alrededor de esto que sucede de pronto tiene que ver con intereses que se han visto afectados. Porque si hay intereses que se han visto afectados, hay que reconocerlo. Es decir, el poder antes estaba aliado con el poder económico. Se tenía la creencia de que la riqueza y la prosperidad se daba primero beneficiando a los que más tenían y que en este triángulo tendría que llegar allá abajo todo lo demás. Que el Estado había que debilitarlo, ¿no? Y debilitando al Estado y haciéndolo más barato, entonces los privados iban a encargar de generar este bienestar y esa prosperidad. Cuando lo que hemos visto es que lamentablemente en el pasado se aprovecharon de esta situación. Las reformas constitucionales fueron fundamentalmente entreguistas, la reforma educativa, la reforma energética, y iban mucho más a la tendencia de debilitar al Estado. Un movimiento como el nuestro cree que tiene que haber un Estado fuerte, por supuesto. Un Estado que pueda garantizar igualdad social. Uh-huh. Que pueda garantizar, por supuesto, que la gente viva en mejores condiciones, que haya una intervención fuerte del Estado para que a través de políticas públicas como los programas de bienestar, por ejemplo, de políticas públicas, por ejemplo, como el incremento al salario mínimo, de políticas públicas de proyectos de infraestructura que sí concluyan, que sí beneficien a zonas específicas, como los polos de bienestar que van acompañados del sector empresarial y, por supuesto, evitando la corrupción y evitando la condonación de impuestos que antes se daba en el pasado, se puede lograr mayor prosperidad compartida, ¿no? Y entonces, este gobierno, el gobierno de la transformación, pues lo que tiene es una agenda clara y tiene pues muchos adversarios que estaban acostumbrados a sacarle provecho al poder económico, al poder político y, ¿por qué no decirlo?, incluso al poder judicial. A ver, la pregunta es recurrente. A ver, ¿no son como los de antes o más bien llegaron y desplazaron a los que estaban antes? No, a ver, no somos como los de antes. Definitivamente no somos. Y en un movimiento tan grande como este movimiento, todas las personas que quieran formar parte, que se sumen, tienen la enorme responsabilidad de no ser como los de antes. Y nosotros también tenemos la enorme responsabilidad de procurar y cuidar este movimiento que ha costado tanto, ¿no? Sí. En ese orden de ideas, lo que tenemos que hacer es cuidadosos, cuidar el movimiento. No somos como los de antes. Y te voy a hacer comparaciones bien concretas. Cuando hablamos, por ejemplo, de obras estratégicas y estructurales en el pasado, vámonos a Felipe Calderón. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Pues una barda que no terminó cuando anunció una refinería, por ejemplo. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Pues un monumento a la corrupción en Reforma, la Estela de Luz, que inició con un presupuesto programado de 300 millones de pesos y acabó costando 1.200 millones de pesos. ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto? Además de favorecerse con una casa de Grupo Giga, ¿no?, que simularon que les había vendido, pues un tren que nunca terminó y que fue inaugurado por nuestra administración. Nosotros, ¿qué hicimos, por ejemplo? Un aeropuerto
internacional, Felipe Ángeles, que hoy funciona, que tiene ya punto de equilibrio, aunque la oposición diga lo contrario, que se han trasladado las operaciones logísticas y que han ayudado a darle mucha más seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos un Tren Maya que no puede verse como un proyecto de inversión empresarial. La oposición se equivoca. Cualquier obra de infraestructura del Estado tiene que verse con una visión de largo plazo. A ver, ¿pero qué dices que haya costado el doble y casi el triple el Tren Maya del original? Igual el AIFA, igual Dos Bocas. A ver, para entrar en esos temas. Lo que yo te diría es que cualquier proyecto de infraestructura en cualquier país tiende a tener siempre costos adicionales. Siempre y cuando no haya actos de corrupción, siempre y cuando no haya sobrecostos, no haya sobreprecios, es correcto. De lo contrario, no es correcto, ¿no? Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de un tren como el Tren Maya, oye, ¿hace cuánto tiempo no hacíamos una obra de infraestructura como esa? Se generaron 500,000 empleos en el Tren Maya. Y no puede verse como que es que aún no está a su máxima capacidad. Claro que no está, pero así se ven las obras de infraestructura de los países desarrollados. O sea, se empiezan a construir volteando a ver al futuro. Y cuando tienen un alto contenido de inversión del Estado, tienen que verse como obras que tienen que tener un desarrollo que no puede simplemente medirse en un tema de puntos de equilibrio. El tema de Mexicana de Aviación, por ejemplo. Pues no puedes comparar Mexicana de Aviación, que es una empresa del Estado, con una aerolínea como Aeroméxico. ¿Por qué no es comparable? Porque el objetivo es distinto y la misión es distinta. ¿Qué busca Mexicana de Aviación? Pues ser una aerolínea social, tener unas tarifas más bajas. No busca utilidades, busca beneficiar a la gente para que pueda trasladarse en avión, un segmento que no tiene acceso a la aviación. Por ejemplo, la primera clase de los aviones se le da a los adultos mayores en Mexicana de Aviación. Es algo que no se comenta, por ejemplo, ¿no? Oye, es que la inversión es gigante y no ha alcanzado su punto de equilibrio. Sí, pero eventualmente lo alcanzará. Y será una aerolínea que podrá llegar a un segmento específico de gente que no viajaba en avión. Lo mismo el tren del Istmo de Tehuantepec, ¿no? No se ha hablado mucho, pero viene a ser sin duda un ejemplo muy claro de logística mundial que va a sustituir y que va a acabar sustituyendo al Canal de Panamá. ¿Cuándo? Pues en el futuro, por supuesto, pero tiene una visión de futuro también. Y cuando hablamos de la planta solar de Sonora, por ejemplo, la más grande de América Latina, Javier, pues estamos hablando de inversión que tiene que ver o que tiene un contenido ambiental también. Y cuando hablamos de caminos artesanales, estamos hablando de que en las comunidades rurales donde no había pavimento, hoy la comunidad participe y hay aportaciones importantes para que puedan tener una serie de caminos que ayuden a que tengan estas comunidades que estaban olvidadas completamente, ingreso de vehículos, ¿Cómo etcétera, hacerle ¿no? para que alcance el dinero? Porque A ver, ese es el gran problema. El dinero siempre será una de las restricciones de cualquier gobierno, ¿no? Hay que cuidar las herramientas macroeconómicas, sin duda, son importantes. Y me parece que el gobierno de la transformación ha sido muy cauteloso, porque normalmente o regularmente ha habido ejemplos de gobiernos de izquierda que con tal de dar resultados en el corto plazo, de llegar a dar resultados en las bases sociales quizás más desprotegidas, en estas obras de infraestructura, sacrifican este tipo de herramientas que son importantes. Y yo veo que tenemos un déficit público bastante controlado. Cuando hablamos de endeudamiento se tiene que medir en relación al Producto Interno Bruto. Estamos hablando del 52% del Producto Interno Bruto, con más de 6 meses de reservas internacionales, históricas. Estamos hablando de que estamos ya en segundo lugar de empleadores a nivel mundial. Estamos hablando de que sí se cuida, por supuesto, la economía de nuestro país. Estamos hablando de obras de infraestructura que también tienen cuidado y que tienen visión a futuro, que es todo este desarrollo de trenes que vamos a tener en el país, que no solamente van a ser de pasajeros, van acompañados también de una carga de trenes de logística y de productos que van a ayudar a simplificar y hacer más baratos los costos de las empresas en los polos de bienestar que está desarrollando nuestra presidenta. Entonces yo sí veo, Javier, un cambio muy claro de una visión de más largo plazo que esté enfocada a generar proyectos de infraestructura que en un futuro estoy seguro que vamos a estar muy contentas y muy contentos de tenerlos. Y también veo un gobierno que está atendiendo causas importantes que llevaron a tener una desigualdad gigante en nuestro país. A ver, ¿no? Recientes encuestas, una de esta misma semana, del Economista,
dos asuntos que llaman la atención. Uno, la sociedad mexicana, no sabe si ustedes son de izquierda, derecha o centro. Mayoritariamente dice que es de izquierda, 40 y tantos. Sí. Pero izquierda, derecha o centro. Hay mucha gente que piensa que son de derecha, 23%, una cosa así. Y segundo, el principal problema que le ven a Morena es la corrupción, 40 y tantos %. A ver, sobre esto, ¿qué dices, Arturo? A ver, yo empezaría por decir que hay una politización de la gente en México muy importante, que en mi opinión muy particular vivían en una inercia en donde no podían ni siquiera identificar a qué aspecto o espectro ideológico pertenecían, ¿no? Y el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a hablar mucho de qué representa un proyecto, qué representa otro proyecto, ¿no? Hay algunos perdidos que piensan que están en el lado de la derecha, pero que realmente son gente de izquierda, perdidos completamente, ¿no? Porque es la gente que bien se puede beneficiar con un programa social, que cómo les cae bien la pensión para adultos mayores, que cómo les ayuda la beca Rita Cetina, que cómo ayuda a tener a un familiar o a otro familiar recibiendo, por supuesto, un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que han logrado incorporar a la base productiva a más de 10 millones de mexicanas y mexicanos. Y esa base social de gente que es quizás de clase media, media alta, está ampliamente favorecida por estos programas sociales. Sí van, la gente está registrada, sí lo perciben, ¿no? Pero hay esta tendencia ideológica a pensar que corresponden o que son de otra espectro social. Uno de los logros importantes, por ejemplo, que se lograron en Baja California, que era muy panista y que después se convierte ampliamente morenista, fue este cambio de percepción y de concepción del gerente de planta, ¿no? Que de pronto sentía que estaba en el aspecto de la derecha y yo más bien estoy acá. No, no, no. Tú también mereces un mejor salario. Tú también mereces que cuando seas adulto mayor o tus padres o tus abuelos reciban un apoyo. Tú también mereces un buen gobierno, ¿no? Y en ese orden de ideas hemos logrado que la gente se identifique más con este movimiento. Entonces yo creo que mayoritariamente la gente en México es gente de izquierda, ¿no? Un pequeño segmento vive confundido entre pensar que son de derecha sin saber que son gente que serían ampliamente beneficiadas si tan solo reconocieran que los programas que hoy reciben y que nunca recibieron en el pasado, ¿no? Les benefician a sus familias. Y es un reto importante de nuestro movimiento. Y en el centro yo siempre he dicho que es importante tener ciertas ideas, porque en el centro se puede conciliar para encontrar de pronto diferencias. Oye, ahora para seguir en ese tema y luego entrarle a lo de la corrupción. Sí. Para este tema, el mayor ingreso y la situación que ha venido cambiando de muchos mexicanos, más que los programas sociales, se debe al trabajo. Sí. Esto lo dijo el INEGI esta semana. Sí, sí, es cierto. A ver, estamos hablando no solamente del trabajo, estamos hablando de un incremento también del 135% del salario mínimo. Sí. Que antes se decía, Javier... Pero que crece la informalidad, ¿no, Arturo? Pues a ver, dicen que hay un crecimiento de la informalidad, pero la realidad es que hoy tenemos un salario mínimo promedio importante, tenemos un crecimiento en el trabajo formal también, ¿no? Es importante también decirlo, y el reto está en ir construyendo un México que tenga mucho más trabajo formal, ¿no? El resultado del enorme desencuentro y la enorme desigualdad de nuestro país es un resultado de las políticas económicas neoliberales. Y hay que reconocer lo que no funcionaron. Pero ustedes ya son los dueños de la ventanilla, ¿no? Sí, y estamos dando resultados. Es lo bueno. O sea, hoy como dueños de la ventanilla, el gobierno de la transformación está dando resultados. Pero además es curioso porque el sector empresarial lo reconoce. O sea, no son casualidad las inversiones que se han anunciado en los últimos días. Vimos hace unas semanas a Grupo Bimbo, por ejemplo, anunciando una inversión de más de 2,000 millones de pesos. Y curiosamente, estos grupos empresariales que antes estaban más cerca quizás de la derecha, hoy están más cerca de nosotros, porque han visto que efectivamente los polos de bienestar, los programas de logística que estamos implementando, tienen un rumbo muy claro para fortalecer la economía de nuestro país. Hay confianza en nuestro país, ¿no? Entonces yo escuchaba al director general de Grupo Bimbo decir, cuando le preguntaban, oiga, ¿qué opina usted del ordenamiento comercial, de ver bien a México? Y dice, hay que jalar con la presidenta, están haciendo las cosas correctas. Hoy hubo un anuncio importante en la mañanera, ¿no? 12,000 millones de pesos de inversión farmacéutica y en la industria automotriz en el primer polo de bienestar en Michoacán.
¿Cuándo íbamos a escuchar en el pasado una inversión automotriz tan importante en Michoacán? Bueno, es parte de los polos de bienestar que se están implementando en este gobierno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una combinación de políticas públicas que están muy bien definidas en las dos palabras, prosperidad compartida. Que le vaya bien al empresario, pero que le vaya bien a la gente. Sí, sí. Así de sencillo. El tema corrupción, ¿qué dices de eso? Pues a ver, la corrupción siempre ha sido, lamentablemente, uno de los temas uno de los problemas más importantes de nuestro país, Sí. ¿no? Sin duda. Sí, sí, sí. Yo nací en un México en donde la palabra que siempre escuché desde niño era corrupción. Oye, el que no tranza no avanza. Así era. Bueno, hasta Enrique Peña Nieto alguna vez dijo que era parte de la cultura, ¿no? Muy O sea, desafortunado. desafortunado completamente. Y la responsabilidad de nuestro movimiento, que siempre criticó y utilizó la lucha contra la corrupción como una bandera, pues es mayor, ¿no? Y en ese orden de ideas me parece que una estrategia de comunicación o una narrativa de comunicación que impulsa a la oposición y que impulsan muchos comentócratas que ya no son favorecidos por el sistema, es tratar de decir, son lo mismo. Y te lo voy a dejar en un ejemplo hasta personalísimo, ¿no? Yo he sido un diputado que ha denunciado permanentemente actos de corrupción de Acción Nacional. Mi pasado es empresarial y es limpio y es público, no hay más, ¿no? Y hace poco anunció Acción Nacional una comisión para investigarme por enriquecimiento ilícito, por contrataciones, por una serie de cosas que cuando yo lo revisé, pura paja, por cierto, nada, puras mentiras a medias, Te das cuenta que si hay una estrategia por decirle a la gente de afuera, no hombre, son iguales, son corruptos, son lo mismo, ¿no? O sea, si hay un cuarto de guerra, si hay una estrategia con expertos en la materia impulsando una narrativa para desacreditar este movimiento. Oye, que hay gente corrupta en el movimiento, sí, claro, por supuesto que la hay, es un movimiento muy grande. Y que hay que perseguirlo, hay que perseguirlo. Ahí está el caso del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que por cierto nosotros iniciamos el proceso en contra de él. No fue otro partido, no salió reconocido, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar a como el lugar. Y cuando inicié esta charla, te decía yo, hay que cuidar el movimiento. Pues necesitamos cuidarlo más que nadie, porque cuando tú tienes la bandera contra la corrupción, ¿Y pasa esto? Es mucho más sencillo, no que te digan, no, pues eres igual, eres lo mismo. Y es algo que no nos puede pasar. Ayer yo vi el debate aquí en el Pleno, en la permanente, y no podía creer, ¿no? A un Alito Moreno subido ahí en la tribuna, hablando de corrupción, hablando de autoritarismo, hablando de todo lo que representó el Partido Revolucionario Institucional en el pasado. ¿No? Pero de alguna forma también te manda la señal de que este movimiento debe de ser muy cauteloso. ¿Qué hacer con el senador Adán Augusto? ¿Esto qué has pensado? Pues ¿Qué han pensado? Pues lo que yo te diría es que es muy claro que la señal ha sido, o que el mensaje ha sido que Adán Augusto no está investigado. No hay una investigación. Y que le corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existe o no una investigación en contra de él, ¿no? Me parece que cuando alguien hace una acusación tiene que ofrecer pruebas. Bueno, imagínate, ¿no? O sea, han llegado al ridículo de decir que porque yo coordiné la estrategia de comunicación de la corcholata en su momento, pues Arturo Ávila también tiene nexos con el narcotráfico. ¿Cómo? ¿Cómo A se va a la Z? No hay un planteamiento lógico de las cosas. Pero bien lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la calumnia no mancha tizna. Y es Por cierto. eso salió lo de tiznada ayer por parte de él. Y es cierto, ¿no? Si yo en varios medios de comunicación aviento varios planteamientos que son falsos, pero que sin duda tratan de desprestigiar tu imagen pública, habrá alguno que se la crea. O habrá alguno que diga, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Y reitero, ese es el problema que tenemos ahorita. Sí. El problema es que tenemos una oposición que dice, nos vamos a dedicar a decir ellos son lo mismo exactamente. Exacto. A ver, temas que son importantes desde donde se le vea. El ejercicio del poder ha desgastado. Hay gobiernos estatales que están señalados. A una gobernadora le revocan la visa. A presidentes municipales les revocan la visa. Se habla de una lista, dejémoslo en que se habla.
No me trepo a ese asunto porque no hay datos concretos. Pero también hay gobernadores, caso Campeche, caso Puebla, asuntos que tienen que ver con libertad de expresión, asuntos que aprietan circunstancias en donde hay un mensaje contradictorio. A mí la propia secretaria de Gobernación, cuando le pregunté esto, me dijo categóricamente, no hay nada más importante que la libertad de expresión. Y yo supongo que trató de mandar también un mensaje. Sí, pero esto claro. yo lo interpreto. A ver. No, a ver, yo creo que tienes razón. Un movimiento tan grande como este, Javier, sin duda exige mayor comunicación y exige espacios de mayor entendimiento, incluso con la gente que gobierna. Cualquier gobernador debe de actuar de acuerdo a los principios de este movimiento, el que sea, ¿no? Y efectivamente nosotros hemos sido un movimiento que siempre ha cuidado la libertad de expresión, consagrada en el texto constitucional. Cualquier iniciativa que atente contra la libertad de expresión debe de ser criticada, debe haber una manifestación en contra de ella, ¿no? Y debe de recular incluso quien piense que es correcta, si es que efectivamente se invade el límite de la libertad de expresión. Pero es parte de un movimiento tan grande como Morena, ¿no? Es parte de lo que nos toca hacer a los que formamos parte de este movimiento para que los 23 gobernadores y gobernadoras, y que seguramente van a ser más en 2027, ¿no? Sigamos construyendo un partido, un movimiento fuerte. Por eso me parece muy importante lo que está haciendo hoy el movimiento, Javier. A ver. Fíjate, está anunciando la creación de 71.500 comités seccionales. ¿Quiénes van a ser los integrantes de los comités seccionales? Pues los más de 10 millones de afiliados que tendrá Morena al finalizar este año, llevamos ya 7. ¿Qué representa eso? ¿O cuál es el fin que estamos buscando? Que independientemente de los referentes y de los liderazgos del movimiento, la fuerza del movimiento radique en su gente. Y entonces esto vuelve al movimiento un movimiento muy potente y muy fuerte. ¿A qué grado? Al grado de que incluso puedan tomar decisiones. ¿Quiénes? Los comités seccionales. ¿Integrados por quién? Por la base, por los militantes, por los credencializados, por la gente que verdaderamente repartió el Regeneración, por la gente que tiene una foto de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, por la gente que desinteresadamente tocó puertas durante mucho tiempo y que son parte de esta lucha. Y esa es la gente a la que no podemos traicionar, ¿no? Entonces, sí, el poder desgasta, sí, hay sin duda referentes y liderazgos que, en mi opinión, se han equivocado en ciertas decisiones, pero lo que tenemos que buscar es confluir, platicar, capacitar, y ahí viene el segundo tema, ¿no? Nosotros hemos anunciado en el Consejo Nacional de Morena la escuela municipal o municipalista, ¿no? Sí, lo he visto. Porque de pronto llegábamos a ciertos lugares y la gente nos decía, pues sí, pero el presidente Morena es igual que el del PRI o que el del PAN. Terrible. No representamos eso. Entonces determinamos primero que teníamos que decirles, oigan, aquí hay principios que rigen a nuestro movimiento, no robar, no mentir, no traicionar. Pero no solamente eso, ¿no? Hay principios también de austeridad. Aquí el presidente municipal no puede andar con blindadas, no puede andar con escoltas. Somos distintos a eso. Pero no solamente eso. El presidente municipal no puede dedicarse a construir estatuas o monumentos cuando lo fundamental en un municipio es atender el alumbrado, el agua, el servicio de recuperación de espacios, el servicio de salud y seguridad. Pongamos un sello morenista, pero no solamente eso. Somos un gobierno cercano al pueblo, bueno, pues todos los días, todas las semanas estarás obligado a salir a tener un día del pueblo. ¿Qué representa esto? Pues a sacar a tu gabinete a la calle y hacer gestión. Y la gestión tiene que estar acompañada de una medición. No solamente vas a salir a ver qué se le ofrece a la gente, te tienen que medir. Pero no solamente eso, ¿quién te va a fiscalizar? Por los comités seccionales, que se van a reunir en asambleas seccionales y que van a determinar si eres un buen presidente municipal o no. Porque al final de cuentas, los 888 presidentes municipales que tiene nuestro movimiento, ¿no?, tienen que hacer la diferencia siendo el gobierno más cercano a la gente, el municipal. Es que nadie los evalúa, ¿eh? Nadie los evalúa, ¿no? Y de pronto, a ver, te llegan muy malos candidatos o que vienen de otro partido y que copian los errores del pasado. El reto de nuestro movimiento es ese. Es cuidar al movimiento, Javier. Sí. Y no es un reto sencillo porque es un movimiento muy grande.
A ver, sigo en el tema de lo de la libertad de expresión. Sí. A ver, tú eres vocero, tú eres un actor importante. A ver, ¿qué piensas de esto? O sea, porque al final te diría, a ver, algo que fue, a mí me parece, en una lectura, tratando de hacerlo con la mayoría de las objetividades, el tema de dato protegido fue bastante, yo me atrevo a decir, que acabó siendo tuvo repercusiones negativas. Dejémoslo ahí, sale. El tema de Héctor de Mauleón, igual, ¿no? O sea, porque además lo que había de fondo no era tan trascendente, ¿no? Quizás en el caso de Mauleón sí, pero la expresión, yo he hablado con Carla Estrada varias veces, y cuando te explica las razones por las cuales lo hizo, dices, son de estos terrenos en donde vivimos en eso, que de repente surgen nepotismo, paz, ¿no? Y aparece el tema de violencia de género y entonces, ¡pum!, se agarran de ahí de algo tan importante. A ver, te diría, porque además esto es en la propia casa y además a través de personajes, de nuevo, no generalizo, pero muy identificados con posiciones verdaderamente importantes en la estructura del partido, del gobierno, de las cámaras. Nada por encima de la libertad de expresión. Nada, Javier, nada. Y cuando de pronto haya compañeras o compañeros que de alguna manera les cuesta identificar cuáles son los límites de esta libertad de expresión, hay que hablar con ellas y con ellos. Y decirles, oye, este tema puede que no sea un tema prudente o este tema no es así, con la fortaleza de la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que vivimos una época muy buena en términos de libertad de expresión. Cada quien puede decir lo que sea. Y se impulsa desde la propia presidenta de México, que todos los días hace un ejercicio de comunicación sin precedente, Javier. Tú dime qué país del mundo tiene un presidente o una presidenta todos los días dando una rueda de prensa con los medios de comunicación. Te voy a decir quién y no te va a gustar, pero Hugo Chávez. Lo hacía y en menor medida Nicolás Maduro. Otra cosa, sí. Es otra cosa. Es decir, estamos hablando de No, pero entiendo lo que dices, sí. Aquí tenemos, eso es distinto completamente, ¿no? Porque incluso yo te diría que en esos casos yo sí creo que no se permitía tener libertad de expresión. Es decir, había medios que fueron perseguidos, ¿no? Que tuvieron que incluso abandonar el país, ¿no? Y aquí en México todo el mundo puede decir lo que quiera, lo que sea. A nadie se le dice que no lo haga, ¿no? Y en ese orden de ideas, reitero, pues hay que seguir el ejemplo, ¿no? Pues cualquier intento de vulnerar o atacar la libertad de expresión es un error. Y no debemos de ninguna forma de aplaudirlo, y tenemos la responsabilidad como compañeros del movimiento de acercarnos con estos personajes y decirles, oigan, hay que recular, nos equivocamos. ¿Se han acercado a ellos o no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y reitero, es un tema complejo porque hay razonamientos que como en todo, sí, ¿no? Hay una razón, ¿no? Y este tema específicamente nace en una campaña electoral. Las campañas electorales, para los que las hemos vivido, son rudas. Son rudas, sí, tienen ingredientes de pasión importantes. De provocación. Y de provocaciones, eso, sí. ¿No? Y lamentablemente, pues el fantasma de esa campaña electoral llegó después, amplificado nuevamente por una prensa que busca hacer linchamientos mediáticos, ¿no? Es decir, Pero digamos que el que no quiere ver fantasmas, que no salga en la noche. Sabemos que así es, ¿no? Ese es el tema. Sí. El tema es ese. Yo reitero, vuelvo a insistir en el tema. Es decir, si nos toca a todos cuidar una parte de este movimiento, un cachito de este movimiento, pues abonemos con nuestra parte. Claro. ¿No? Porque al final de cuentas, lo que no puede pasar es que este tipo de situaciones acaben en esa mañanera, ¿no? Y con una presidenta que siempre está echada para adelante, que siempre está dispuesta a compartir qué opina de cada cosa, ¿no? Y que manda, en mi opinión, señales muy claras. A ver, para ir cerrando, estos temas que son de primera importancia, ¿tú sabes si hay una lista o no hay una lista de parte de Estados Unidos en este gran problema que traemos de años? De años, o sea, no creas que estoy diciendo que empezó ayer, pero que traemos ahora muy agudizado por el crecimiento de la delincuencia organizada, de los cárteles de la droga, de esta complicidad entre algunas autoridades y los cárteles de la droga, muchos señalamientos a Morena, algunos me parece con bases y otros entiendo en el linchamiento, no lo paso por alto. A ver, ¿de esto qué piensas?
No hay información de una lista. No ha habido absolutamente un encuentro del gobierno de Estados Unidos formal con el gobierno de México avisando de que existe una lista, ¿no? Yo mismo, fíjate, es curioso, otra vez me voy a usar como ejemplo, pero vale la pena usarlo, ¿no? Cuando me hicieron la campaña esta de guerra sucia por una casa, Sí. una propiedad en Estados Unidos, Anabel Hernández hizo un reportaje en donde hablaba de la lista y los personajes que integraban la lista, ¿no? Y de pronto al final dice, y por cierto, ¿no? Y hay uno más en la lista. Hay uno más en la lista, ¿no? Después de este tema, sí. Arturo Ávila, sí. Ni más ni menos que el vocero. Ay, cabrón, dije, estaré en la lista, yo, sí, ¿de qué lista me hablan, no? Y fui a Estados Unidos, he ido en varias ocasiones. ¿No te han revocado la visa? Absolutamente nada, ¿no? No hay ni medio cuestionamiento, o sea, no hay nada, ¿no? Entonces da la impresión de que, como tú bien dices, ¿no? Hay nuevamente una amplificación de estos temas. Ahora, también yo sí creo que hay sectores ultraconservadores en la derecha que claramente... De este país. En la derecha de Estados Unidos, ¿no? Ultraconservadores, ¿no? Que sin duda impulsaron al presidente Donald Trump, que siempre han tenido, digamos, una resistencia con nuestro país, de vernos distintos. Y lo digo porque cuando yo veo, por ejemplo, las entrevistas de la senadora Telles, sí, en Fox News, sí, los he visto, ¿no? Con una periodista que además es esposa del secretario de Transporte de Donald Trump, con una editorialización que me parece de pronto que excede los límites de la realidad. Por cierto, voy a tener entrevista con ella el lunes, como derecho de réplica. Y yo digo, caray, si está sucediendo esto, me parece que sí hay sectores que empujan este tipo de narrativas, que no necesariamente son reales, ¿no? Y también me parece que tenemos una oposición muy entreguista y muy vendepatrias, que aprovechan también esta narrativa para irse a reunir con agencias de investigación de Estados Unidos, con la DEA y con la CIA, a decir, es que, mira, hay esto, mira, hay el otro, ¿no? Y aquellos pues reciben información, ¿no? Pues, además, a ver, venga la información para acá. Y eso no quiere decir que no incluso lleven a cabo investigaciones de la información que se les lleva, que por cierto eso es traición a la patria, ¿no? Así está en la Constitución, ¿no? Y hay personajes de aquí que abiertamente dicen, sí, yo voy a Estados Unidos y me reúno con las agencias de investigación y les entrego información, ¿no? Entonces, sí hay un tema de una oposición muy clara, alimentada por sectores de ultraderecha, ¿no? Que aliados con sectores también de la política mexicana, han creado esta narrativa de tratar de decir que este gobierno es un narcogobierno, cuando la realidad, Javier, es que el único narcogobierno ha sido el de Felipe Calderón. Y te voy a decir por qué, por dos razones. Tomás Ángeles de Aguajar, ex subsecretario de la Defensa, le dijo al presidente Calderón, presidente Calderón, Genaro García Luna tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Qué hizo Felipe Calderón? En Los Pinos, con Juan Camilo Muriño. Tráigame pruebas, general. Le llevó pruebas. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló. El excomisionado de la Policía Federal, lo mismo. Le mandó 2 cartas acompañadas de 35 testimonios de expolicías federales. Presidente Calderón, hay vínculos de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Hay actos de corrupción. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Encarceló también al excomisionado de la Policía Federal de 2008 a 2012, ¿no? Y entonces la sentencia de Genaro García Luna, por cierto, porque siempre nos dicen, no, es que ustedes se van hasta el 2006 con este tema. No, Genaro sale condecorado del gobierno de Felipe Calderón. Recibe contratos, la empresa consultora Glock, creo que se llamaba, de Genaro García Luna, por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, que es parte incluso de los litigios que tiene el gobierno de México por recuperar ciertos recursos que están allá, ¿no? Recibe contratos. Y no es hasta 2023 que hay una sentencia y una condena para Genaro García Luna por sus vínculos como delincuente confeso, confeso, ¿no? Para reducir su pena tuvo que reconocer que efectivamente tuvo esta participación con el cártel de Sinaloa. Y entonces yo digo, a ver, ¿cómo? Los del PAN, los que representaron un verdadero narcogobierno, hoy nos critican de ser un narcogobierno, y eso me remite a la nueva o a la estrategia de comunicación, que es
todos somos iguales. Porque cuando eres una oposición que no tiene proyecto de nación, tan débil, tan moralmente derrotada, ¿qué es lo que haces? Pues todos somos iguales. ¿Y entonces qué genera eso? Eso genera una falta de incentivo en la gente. A ver. Es como decir, híjole, mano, ¿y ahora quién? Si la esperanza que yo tenía en este movimiento, pues resulta que salió igual que los otros. Sí. Y eso lo van a seguir impulsando, lo van a seguir impulsando. Dos asuntos finales, si se puede en breve, ¿no? Que va a estar difícil, porque entiendo que son de enorme complejidad. Pero sobre todo, uno de ellos me importa algunas ideas que se puedan que nos puedas plantear, Arturo. El primero es, ¿han dejado pasar las cosas en Sinaloa con el gobernador? No. ¿No te parece que el gobernador está... Fíjate lo que pasó. Se llevaron de ahí al Mayo. Luego dijeron que Melesio Cue había sido asaltado en una gasolinera y luego apareció, si no es por el Mayo, no sabíamos. Luego la fiscalía dijo, oiga, no, fue ahí en la casa donde se llevaron al Mayo. Y bueno, ¿cuándo va a acabar esto? Y dice el gobernador, pues esto va a acabar cuando dejen de pelearse. A ver, una idea sobre eso. Ahí te van. Te voy a hacer 3 ideas muy rápidas. A ver. La primera, no podemos dejar nunca de reconocer que una parte importante de la responsabilidad del tráfico de estupefacientes en nuestro país es por el enorme consumo que existe en Estados Unidos, que representa un verdadero problema de salud pública, ¿no? Lo vemos con el fentanilo. La crisis del fentanilo nace después de una resolución del tribunal que le dice a la FDA, oye, la farmacéutica mintió, no dijo que había este tema de adicción. Y entonces, ¿qué pasa? Se prohíbe o se reduce, se prohíbe el fentanilo y se crea un mercado secundario. Y naturalmente, ¿por dónde entra? Pues por las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras? Canadá y México, ¿no? En ese orden de ideas, la fortaleza de los cárteles desde Colombia, México, Venezuela, pues evidentemente responde a un problema compartido que lamentablemente en la política exterior no lo ve así Estados Unidos, ¿no? Es como no es mi problema y ustedes arreglen el problema, ¿no? Ojalá y se viera así. Segundo tema. En ese orden de ideas, el consumo y el problema de salud pública de Estados Unidos ha fortalecido organizaciones criminales que utilizan nuestro país para el trasiego de las drogas. Y hay cárteles que se han fortalecido porque por complicidad de las autoridades en el pasado, etcétera, ¿no? Cuando tú tienes 2 cárteles que tienen recursos económicos, que tienen sin duda una capacidad logística importante, un mercado en Estados Unidos gigantesco y multimillonario, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos, imprudentemente y sin colaborar con el gobierno de México, viene y te secuestra a uno de estos capos sin contemplar cuáles son las posibles o los posibles escenarios. ¿Secuelas? Perdóname, pero sí hay, sin duda, en términos de seguridad nacional, ¿no?, un desequilibrio que se va a generar, ¿no? Oye, pero es que la responsabilidad de ustedes es que no existan los cárteles, sin duda. Es la responsabilidad de cualquier gobierno, pero no nació ese problema en este gobierno. De hecho, los que alimentaron y se asociaron con el cártel de Sinaloa fue ni más ni menos que el gobierno del PAN, ¿no? Entonces sí tenemos un problema grave que erosiona a partir de la decisión del gobierno de Estados Unidos de venir a secuestrar a un delincuente sin cooperación. Y en esa lógica, pues hoy se está atendiendo. Hay acciones muy concretas del Gabinete de Seguridad que están atendiendo una problemática que lastima a la gente de Sinaloa, que le duele a la gente de Sinaloa, ¿no? Oye, entonces, ¿qué me estás diciendo, Arturo? ¿Que no hubiéramos atrapado al criminal? No, no estoy diciendo eso. Había que atraparlo, pero quizás siempre contemplando los escenarios. Y me remito a esta decisión. ¿Te acuerdas aquella vez que tenían Ovidio? Sí. Que ya lo tenían, ¿no? Y que amenazan o el cártel amenaza con decir, si ustedes lo detienen, vamos a matar ahorita a un número incuantificable de personas. Oye, el asunto donde vivían los militares. Quizás la derecha hubiera dicho daños colaterales. Agárrenlo, ¿no? Nosotros en ese momento, o la decisión que tomó en ese momento el Gabinete de Seguridad es primero las vidas. Pero ¿no? Reconozcamos que fue un operativo fallido. O sea, sin duda, que no fue bien diseñado. No fue bien diseñado, sin duda. Después se rediseñó. ¿Y quién lo atrapó? Nosotros, no hay complicidad. ¿Y quién lo extraditó? Nosotros, no hay complicidad. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, los análisis simplones de pronto reflejan narrativas de comunicación
tan fuera de lugar como que si somos narcogobierno nosotros, como que el problema lo provocó el gobernador Rocha. No, espérense, es mucho más complejo. Y tiende a ser un problema de geopolítica incluso, y de seguridad nacional compartida. Y entonces merece un análisis mucho más serio, A ver. ¿no? Y no tan simplón. ¿Van a escuchar con la reforma electoral? ¿Nada más van a escuchar? ¿Y van a hacer como que escuchan? ¿O realmente sí van a escuchar? ¿A quién tenemos que escuchar? A ver, a una gran cantidad de especialistas que hay en el país. De acuerdo, pero Académicos. Pero ¿cuál es la democracia? O sea, la democracia es el poder del pueblo. Sí, ¿Sí o no? sí. Desde ahí, es más, el griego así lo define, ¿no? ¿Cuál es el reclamo de la gente? No nos gustan los pluris, que no van a tierra, que no responden. Ojo, no estoy diciendo quitemos a los pluris. Estoy diciendo la fórmula de plurinominales que eterniza a personajes que no tienen contacto con la gente, no nos gusta. Espérame, ¿quién lo Reclamo dice? de la gente. ¿Lo dicen ustedes representantes de esa mayoría o lo dice la mayoría? No, lo decimos nosotros, que fuimos a campo, que ofrecimos un proyecto político y que la gente votó por ese proyecto político en un sistema de democracia representativa, que es lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Y en ese orden de ideas, me parece que estamos respondiendo al reclamo popular. ¿Qué más dice la gente allá afuera? Oye, gastan muchísimo los partidos políticos. Y mira que Morena es el partido que más recursos recibe, y aún así reconocemos que no deberían de recibir tanto. Que se gasten las elecciones, pero no cuando no hay campañas. Porque ese dinero se puede utilizar muy bien para hospitales, para programas sociales y para otras cosas. Lo que pasa, Javier, es que nuestra democracia se construye en un modelo de una tecnocracia de especialistas electorales que venían efectivamente de una hegemonía del PRI, en donde se valía decir lo que sea que cueste, pero necesitamos una democracia. Eso es lo que decían, acuérdate de esas épocas. Muy bien. No importa lo que cueste, no queremos un partido único, ¿no? Y aún así falló porque en 2006 Luis Carlos Ugalde dejó que se llevara a cabo un fraude electoral, pero bueno, ahí se construye esta democracia antes incluso de Luis Carlos Ugalde. Digamos, estas élites de técnicos de la democracia dijeron, no importa lo que cueste, no importa lo que cueste, hubo muchos privilegios. Los consejeros llegaron a ganar hasta 500,000 pesos contemplando prestaciones. No es correcto, menos en un país como el nuestro. Llegaron a tener una serie de privilegios que acompañaban su gestión, carros, guardaespaldas, gente que los acompañara. Eso ya no quiere la gente, y me parece que la democracia en nuestro país es más madura aún para ya evitar ese tipo de cuestiones y ir a la austeridad republicana, ¿no? ¿Qué otra cosa les espanta a estos exmagistrados y exconsejeros que a mí me llamó la atención? Decían en uno de los numerales de la carta que publicaron, los consejeros no deben de ser electos por el voto directo de la gente. Así lo dejaron plasmado, ¿no? Es curioso porque lo que se está proponiendo con la comisión presidencial es abrir el debate de la iniciativa. La iniciativa ni siquiera ha sido enviada todavía a la Cámara de Diputados. Es decir, abramos el debate de una iniciativa con constitucionalistas, con expertos, con todos. Oye, me parece plausible el ejercicio que está llevando a cabo la doctora. Hoy mismo lo dijo, oye, no pretendo de ninguna forma enviar en este periodo ordinario la iniciativa. Ya dijo cuáles van a ser prioritarias. Sí. ¿Qué estamos buscando? Pues que se alimente esta reforma. Ahora, a las encuestas dicen que la gente no quiere que se le elija de manera directa a los consejeros, ¿eh? En muchas encuestas. Yo creo que ahí, bueno, será muy largo, pero a lo mejor también la experiencia del Poder Judicial algo pasó. Y quizás tengan la razón. Sí. O sea, no estamos cerrados. Lo que te quiero decir es que se empieza a construir nuevamente una comentocracia y una narrativa en donde lo único que estamos haciendo es saber quién puede enviar iniciativas al Congreso, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, una tercera parte de los congresos locales y también un ciudadano común y corriente si se trata de leyes ordinarias y no de reformas constitucionales. Sí. ¿Qué hizo la presidenta? Hagamos un grupo interdisciplinario, hagamos una iniciativa de ley, que participen especialistas, legisladores, académicos, los que tengan que participar. Y a partir de esta iniciativa se va el proceso legislativo normal, Javier. Pues, ¿cuál es el problema? Yo en eso sí estoy No hay problema, sí. Es todo lo contrario. Sí. Pero la oposición siempre le encontrará un problema a todo lo que hacemos. Pero ustedes también fueron oposición y así era. Éramos una mejor oposición, sin duda. Bueno, ¿no? Más allá de ello. Sí, pero más allá de ello, tú sabes que esto es un toma y daca cotidiano, así ¿no? Sé que lo sabes. Querido Arturo, Javier, gracias por el tiempo. Muchas gracias por tu conversación. Gracias, todo lo La verdad, contrario. yo te agradezco mucho que has estado con nosotros. No, hombre, todo lo contrario. Y felicidades, bueno, Javier, tantos años en el periodismo. Oye, a ver, yo una cosa que te voy a preguntar así de... ¿Qué piensas del canal del Congreso?
hay que hacer ajustes, ¿no? Hay que hacer ajustes. Yo creo que la iniciativa es muy buena, creo que la gente es valiosísima, ¿eh? Sí, sí. La gente que está, pero me Es parece toda una que historia de vida de muchos. es una historia de vida, ¿no? Pero me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí. Ojalá y pronto ahí que nos están viendo podamos instalar ya la comisión bicameral y empezar a trabajar. Y por supuesto, si tú me lo permites, te haría una invitación, tú que llevas tanto tiempo acá, para que busquemos una ruta y tengamos un mejor canal del Congreso. Más que dispuesto. Y le echemos para adelante todos los tiempos. Sale, Arturo. Gracias. Gracias. Muchas gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión de La Mesa de Diálogo. Se despide el servidor Javier Solórzano aquí a través del canal del Congreso. Muchas gracias.